Hoy la verdad que no tengo mucha idea de qué hablar. Es domingo, hace frío. Hace frío va a ser una frase que voy a decir mucho este, estos siguientes meses. Porque ni siquiera estoy en invierno. Dios. Este. Estaba pensando que en algún momento de mi vida me enteré de que no toda la gente tiene sueños. En realidad no en algún momento, sí me... ¡Ay! ¡Ay! Me estoy acomodando porque casi me caigo. Eh, Me acuerdo cuando me di cuenta de que no toda la gente tiene sueños, y no me refiero a sueños e ilusiones, creo que todo el mundo tiene sueños e ilusiones, pero a que no todo el mundo sueña vívidamente cuando duerme. Me acuerdo que la primera vez que me enteré de eso fue cuando tenía una novia que en teoría y como una cosa media rara, supuestamente la mamá le había bloqueado los sueños. Una de esas cosas random de bueno, después, mucho tiempo después, no mucho tiempo, pero un tiempo después de terminar, me di cuenta de que la mamá era una señora de la que se hablaba que supuestamente era hacía brujerías y no sé qué más. Eh, no, la verdad no creo en eso, pero bueno, no sé. Esta chica no podía soñar. ¿Por qué? Porque siempre tenía pesadillas. Entonces, como siempre tenía pesadillas, lo que hizo la mamá en teoría fue bloquearle los sueños. Una cosa media loca, bastante random la verdad. Eh, no sé qué tan cierto sea. Pero bueno, ahí me enteré y después con el tiempo me empecé a dar cuenta de que es cierto de que no todo el mundo tiene sueños vividos. O al menos no se los acuerda. Y yo me los acuerdo siempre. O por lo general apenas me despierto me los acuerdo. Después me los olvido. Pero en un principio siempre he tenido sueños. Y los sueños en mi vida en general han sido una parte muy importante para varias cosas. Y una de esas cosas es em, superar situaciones o traumas o cosas así mediante los sueños. Porque no. Es medio loco cuando lo cuento. Y la gente se me queda mirando raro cuando lo cuento, pero bueno. Es algo que yo sé que pasa y yo sé cómo funciona. Ah, está tomando agua la abeja, no te vas a ahogar. Oh no, no es una abeja, eso es una luciérnaga. Em, Me intriga saber qué es aquello. Creo que es un bioma de dinosaurios. Volviendo al tema, durante mucho tiempo he ocupado en mi vida los sueños para, no sé, cosas como por ejemplo dejar de tener miedos a algunas cosas eh, y no sé, superar otras. Hay varias cosas que a las que les dejé de tener miedo gracias a los sueños. Una cosa es nadar. La verdad que yo no sé nadar. La no bueno, más o menos en realidad porque estas vacaciones a principio de año me fui a me fui de vacaciones solo, que eso probablemente en algún momento lo hable. Y y bueno, lo que pasa es que ahí em, me metí en un no se llama lago, en un dique en Mendoza, hermoso. Y yo nunca intenté nadar como tal en agua dulce. Sí me he metido en agua salada porque he ido a termas y esas cosas. Pero eh,
además de las piletas, por lo general yo en las piletas me hundía. Y entre cosas así, tenía un poquito un trauma de morirme ahogado, básicamente. Me acuerdo una vez en una fiesta con... En una fiesta, no, fiesta no. No hacía fiesta cuando tenía 12 años. En un cumpleaños creo que era. Bueno, sí, una fiesta de cumpleaños. Había pileta y como yo no sabía, no sé al día de hoy nadar, ni he practicado, eh, yo le tenía miedo y los otros que estaban ahí no tuvieron mejor idea que tirarme. Ah, ahora me acordé en realidad. El tema viene de más atrás, de cuando era chico. Bueno, en ese cumpleaños, para resumir esa historia, me tiraron al agua y me hundí y me costó un huevo salir. Pero en realidad mi trauma con soñar, mi trauma con nadar, viene de cuando tenía 8 o 9 años, creo, o menos. Sí, por ahí. Em, yo iba a un club. Acá, bueno, se hace mucho lo de ir a club a hacer actividades recreativas. En ese momento vivía en Santa Fe Capital. Iba a un club en el que hacía varias actividades. Una de esas era... em, no me acuerdo si era taekwondo o algo de eso. Ya anduve por acá. Y por ser miembro del club también había una pileta que era libre para usar. El tema fue que en ese momento yo no sabía que no sabía nadar y tampoco le tenía miedo al agua. Me acuerdo que era una pileta inmensa, de esas que, bueno, también habré medido 1,10 m, o sea, también era chiquito. Y como digo, hasta ese momento no tenía ningún miedo al agua ni nada por el estilo. No tuve mejor idea, la verdad, que ir. No me acuerdo si fui solo o fui con otra gente. Ese club estaba en la esquina de mi casa. Era en plena ciudad. Y era literalmente salir a la vereda, ir hasta la esquina y entrar al club. Eh, Fui un día, en algún momento no me acuerdo del contexto, pero sí me acuerdo perfectamente de lo traumático de la situación. Yo me tiré, dejé mi toalla en unos banquitos por ahí y fui y me tiré, pero con una confianza que nunca más creo que la he tenido en mi vida para nada. Un flamenco. Absolutamente en mi vida tuve tanta confianza como tuve ese día para agarrar, acercarme a la orilla y básicamente saltar así. ¡Pip! ¿Y cuál fue el problema? Que yo no sabía nadar. Y yo no sabía que no sabía nadar. Bastante pelotudo era. Y básicamente pasó esto. Me fui para el fondo. Me fui para el fondo, no podía subir. Yo creo que varias veces en mi vida he estado cerca de la muerte. Y ese día fue uno. Y creo que absolutamente nadie lo sabe. A nadie le conté sobre eso. A alguna que otra vez lo he contado como anécdota con amigos o algo por el estilo. Pero nunca lo conté como algo importante, ni siquiera a mis padres ese día, ni nada por el estilo. ¿Esto va a dar algo? No. Me tiré, me acuerdo que me dio una desesperación, pero tremenda. Creo que hasta tragué agua, no me acuerdo. Yo intentaba subir a toda costa. No sé cómo... Uy, acá no, acá me van a hacer recagar. No sé cómo... En realidad, bueno, sí sé. Por algún motivo alcancé la escalera. La escalera que están al costado de las piletas. Pero antes llegué un poco a flotar arriba. Me agarré de las bollitas esas que están en el medio para dividir cuando hacen competición y eso. Intenté agarrarme de eso, pero esas cositas no giran. Entonces, mientras yo me intentaba agarrar, se seguían girando y yo me seguía como metiendo para abajo.
habré hecho un quilombo, un pataleo. Yo intentaba que alguien, que la gente, porque había gente, no estaba solo, me mirara, me ayudara o algo por el estilo. Y, y no, nadie se dio cuenta en eso que me hundí en un momento. Vi la escalera, me agarré de la escalera y pude subir. Salí con un trauma, pero zarpado. Fui, me senté en un banquito, me tapé con la toalla y me quedé mirando la pileta. Me acuerdo de esa imagen, de esa escena en mi cabeza, de estar sentado en la, que se, bueno, se le dice grada, tapado con la toalla, mirando toda la pileta, mirando toda la gente en la pileta. Eh, de ahí, bueno, le agarré un trauma muy grande por mucho tiempo, por mucho tiempo. A partir de ahí empecé a evitar ir a piletas y todas esas cosas que hace la gente que no está traumada con nadar. Pero, pero no, y bueno, eso asociándolo a los sueños, resulta que durante mucho tiempo, obviamente como pesadilla de chico, empecé a soñar cosas como que me ahogaba, que no podía subir y todo eso. Pero de a poco empecé a controlar eso en mis sueños y llegó un momento después de bastantes años, en los que, por ejemplo, em, en mis sueños yo sabía nadar. Yo logré superar en mis sueños el miedo a hundirme, a ahogarme. Igualmente seguí durante muchos años evitando hacer actividades que tengan que ver con nadar. Si bien yo sé que no sé nadar, el miedo lo perdí. Eh, Le tengo respeto, sí, mucho respeto, porque la verdad que ese día, como dije, habrá sido uno de los días, de los tantos días en los que probablemente he podido perder la vida en toda mi vida, que han sido varias. No debería ser gracioso, pero bueno, a mí me da gracia. Eh, entonces, bueno, yo en mis sueños sabía nadar perfectamente, sabía las técnicas, sabía cómo hacer todo. Obviamente en la vida real no tenía ni idea. Muchas veces intenté ir a natación. Me acuerdo que cuando me quebré el brazo me recomendaron hacer natación. Nunca hice natación porque siempre fue caro natación. Tenía un amigo que hacía natación y de vez en cuando lo iba a ver. Pero no era algo que fuese fácil como pagar, por decir así. Después con el tiempo ya me hice más grande y la verdad que ahí ya entra un poco en juego la vergüencita, si se quiere decir, de tener que empezar natación y no saber nadar. Ahora, ya más grande, ¿eh? Eso fue siendo adolescente, no quería empezar natación porque decía, voy a empezar natación con gente que sabe nadar y yo tengo que aprender a nadar y voy a quedar como un reverendo pelotudo que nunca se metió a una pileta en su vida, ni a una palangana, que en realidad, bueno, sí, pero, pero no. Y ya después de más grande ya me di cuenta que en realidad hay un montón de gente que no sabe nadar, que no es la gran cosa aprender tarde a nadar. Y eso lo reforcé en este viaje, que hice a Mendoza, que yo creo que gracias a esta idea de superar cosas en los sueños, me dejé la cama. De superar cosas en los sueños, pude, pude tener la tranquilidad de poder, valga la redundancia nuevamente, intentar nadar o probar nadar. En el lugar en el que me metí había agua completamente cristalina, hermoso lugar, muy lindo. Y como era pleno verano, estaba perfecto para meterse. Obviamente en las montañas por lo general el agua siempre es fría, pero ahí estaba medio templada, aparte era en una orillita y como el agua no tenía mucho movimiento, estaba un poquito más calentita. ¿Qué pasó ahí? Aproveché para probar cosas que me han ido contando en la vida de cómo se supone que uno tiene que hacer para nadar.
Y funcionaron, la verdad que funcionaron. Me sorprendió saber de que para poder impulsarte en el agua, yo pensaba que tenía que abrir los dedos. O sea, mientras más abarcara la mano, me parecía que iba a ser más eficiente nadar. Y no, resulta que si tenés los dedos todos juntitos y te moves despacio, cosa que yo pensaba que era diferente, eh, podés mantenerte a flote mucho más fácil que si te estuvieses moviendo rápido. Entonces ahí bueno, ya perdí completamente el miedo a nadar. Pero como digo, le sigo teniendo respeto. Más en ese lugar en el que me metí, que no es lo ideal porque hay costas en donde hay guardavidas y todo eso y uno se puede meter. Y después están las partes que no hay nadie quien te cuide y que son peligrosas porque si bien hay lugares que son playitos, hay otras partes que son muy profundas. Es un dique. Obviamente está hecho para juntar mucha agua y es profundo. Bueno, la mayoría. Pero bueno, volviendo a la idea esto del sueño y de cómo me ayudan a superar traumas y esas cosas. Después, otro miedo que tuve durante mucho tiempo fue esta idea de los fantasmas. Si bien es algo que en vida, digamos, estando despierto, no es algo que me generaba demasiados problemas o algo por el estilo. Sí, por ejemplo, cuando veía películas de miedo y todo eso, podía llegar a tener sueños con fantasmas y esas cosas. Es algo raro porque estando despierto no creo, no creía, nunca creí en fantasmas. Pero en los sueños, con la realidad completamente alterada, sí aparecían y sí me daban miedo. Hasta que también los empecé como a superar o a manejar. Hasta que llegó un punto en el que directamente empecé a entender que si habían fantasmas, podía entrar en lo que se llama un sueño lúcido y darme cuenta de que estaba soñando. Entonces automáticamente podía, entre comillas, más o menos controlar el sueño y ya dejaba de ser pesadilla porque me podía, o sea, me daba cuenta de que era un sueño. Y algo loco es que gracias a las pesadillas he aprendido a despertarme a propósito de los sueños. De algunas veces, ¿no? Obviamente no es que siempre me dé cuenta que estoy soñando ni nada por el estilo. ¿No? Por lo general no me doy cuenta que estoy soñando. Pero hay ocasiones en que los sueños pueden ser tan intensos, ya sea porque son una pesadilla o porque está pasando algo feo o algo por el estilo, en los que llego a tener la voluntad de despertarme, el control de despertarme. Es raro, de chico lo aprendí. Es como si... Es raro y difícil de explicarlo. Se siente como saltar una medianera, como si te agarraras de una medianera y saltaras hacia el otro lado, una pared. Cuando era chico usaba ese concepto, buscaba cualquier cosa que fuese alta para intentar saltar hacia el otro lado y cuando saltaba hacia el otro lado me despertaba. Eso después dejó de ser como una medianera y directamente es algo así como tener la sensación de que vas a saltar un muro para el otro lado y eso ya me despierta. Es muy flashero, es demasiado flashero. Y bueno, en este tema, bueno, de los fantasmas y todo eso, básicamente ya después los dejé de tener. Como los sueños por lo general se entiende, hoy me tiro una cosa. Se entiende que muchas veces son reflejos de lo que uno vive. O
los tenemos para afianzar cosas que han pasado que han sido importantes. em, o son algo así, si se pudiese decir, como reveladores de cosas que nos dan cierto estrés o que nos preocupan, pero que las ignoramos o elegimos dejarlas de lado. Hay obviamente muchas interpretaciones diferentes, pero algo que al menos yo creo es que sí nos dan una pauta de las cosas que tal vez tendríamos que ver o que cambiar o algo a lo que darle importancia. Porque por lo general las cosas que nos preocupan, si bien las intentamos resolver, hay algunas que son difíciles de resolver y están constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. Entonces por ahí los sueños son buenos indicadores para decir, creo que ya llegué a un punto en el que necesito resolver este problema. Las veces que... La cantidad de veces que he tenido sueños así para afianzar conocimientos o cosas han sido un montón, la verdad no me las acuerdo. Y otra cosa que, por ejemplo, con la que otro miedo que superé era que tenía mucho miedo a las arañas cuando era chico. Y una forma de superarlo, por un lado, fue no tener... primero, por un lado, bueno, volver a tener respeto, tener un poco de educación. Más o menos en algún momento aprendí que hay algunas arañas que no hacen nada y otras que sí pueden llegar a ser peligrosas. Pero en un momento tuve una pesadilla en la que... en la... ah, qué raro. Porque... Bueno. En un momento estuve de viaje por un viaje escolar. Y nos quedamos en un lugar a dormir. No me acuerdo ni dónde era ni cómo era. Pero sí me acuerdo que dormí en una cucheta. Escucha. Dormí en la parte de abajo. Y por algún motivo empecé a soñar con arañas. Pero muchas arañas. Yo en el sueño estaba todavía acostado. Y habían arriba, abajo, por todos lados. Estaba todo lleno de telas de araña. Y había un montón de arañas chiquitas. Y se me empezaron todas me empezaron como a rodear. En ese momento lo único que pensé, aparte de todo el pánico, fue, bueno, ya está, ya fue. Asumo que pase lo que tenga que pasar. Y esa actitud en el sueño hizo que más adelante, en otras veces que haya podido tener pesadillas con arañas, darme cuenta de que eran pesadillas y poder controlar el miedo en ese momento. Entonces después de alguna que otra vez teniendo pesadillas con arañas, ya directamente dejé de tenerle miedo y hoy en día no es algo que me dé ni miedo ni nada por el estilo. Podría tener una araña en la mano y que no me genere nada. Más porque ahora en el lugar en el que vivo tengo un patio grande y cuando corto el pasto salen muchas arañas. Entonces directamente ya verlas no me genera nada. No es la gran cosa, la verdad. Eso. A ver. Qué pesado que son estos. Ah, no tengo el escudo. Ahí está. Eso... Bueno, eso ha sido lo más. Creo que tengo algún que otro momento en el que superé alguna otra cuestión con los sueños. Pero
Pero nada, a mí en mi vida en general me ha ayudado mucho tener, la capacidad de acordarme de lo que sueño. Y obviamente después en el día me olvido, ¿no? Pero en cuanto me levanto yo ya sé que me puedo acordar. Y aparte son algunas veces tramas tan complejas y cosas tan raras. Una vuelta soñé que era sicario de hormigas. A ver, a ver a quién se le ocurre una historia de esa en la vida real, Dios. Me volvía chiquitito y me habían contratado unas hormigas porque tenían como una hormiga que tenía negocios turbios y no sé qué. Bah, la cuestión es que yo era sicario de hormigas y tenía que, bueno, hacer algo con esa. Me habían pagado un montón de plata, me acuerdo. Muy flashero el sueño. Eh, Así que no son solamente para superar problemas o miedos, sino que también a veces son demasiado locos. Y me parece muy flashero que haya gente que no se acuerde o que directamente no sueñe nada. Es un poco raro porque han habido momentos en los que he dicho, che, ¿y si en realidad la vida real es un sueño y los sueños son la vida real? Pero es una idea bastante loca, la verdad. O sí, y todo esto es otro sueño más. La verdad no sé. Yo sé, lo único que sé es que bueno. Ah, y referido a este tema de los sueños y de dormir, algo que he tenido durante mucho tiempo, hoy en día ya casi no lo tengo porque me di cuenta por qué me pasaba, pero es esto de que eh, lo típico que se dice de que se te subió el muerto cuando estás durmiendo, bueno, eso de que esa idea de, de que se te subió el muerto en realidad es parálisis del sueño. Eh, y la parálisis del sueño, bueno, tiene toda una ciencia por detrás que tiene que ver con, no sé, cosas biológicas. Y en mi caso en particular, me dio durante mucho tiempo, muchas veces seguidas. Pero las primeras veces me dio tanto miedo que no sabía qué hacer. Una de las primeras veces fue cuando... No me acuerdo de la primera vez, pero sí me acuerdo de la primera vez que asumí, yo lo digo así, es, es una estupidez, pero yo lo digo así. Me acuerdo de la vez que tuve una parálisis y asumí como que pase lo que tenga que pasar. Si tengo que pasar para el otro lado, y bueno, pasaré para el otro lado, ¿qué le voy a hacer? Yo creo que dentro de todas las cosas random que me han pasado, ya es como que... Y bueno, si tengo que ir a visitar los angelitos, ¿qué se le va a hacer? Y una vez tuve una parálisis, estaba en la casa de mi abuela, una de las primeras, pero ya había pasado por varias y no sabía lo que eran. Entonces, eh, directamente cuando pude volver a moverme y levantarme, despertarme, eh, me senté en la cama y estaba tan cansado que dije, más si tengo que pasar para el otro lado, ya fue. Me volví a acostar y obviamente me dormí, obviamente no pasó nada porque si no no estaría acá. Pero después de mucho tiempo me di cuenta que eran parálisis y empecé a entender por qué pasaban. Y en mi caso muchas veces era por mala alimentación o no descansar bien, pero en su gran mayoría por mala alimentación. Con mala alimentación me refiero a estar comiendo poco o comiendo comida rápida o... Bueno, no rápida porque acá no se usa mucho el concepto de comida rápida, sino comida como basura, chatarra, eh, por mucho tiempo. Después ya lo empecé a entender y ya me di cuenta de que tenía que dejar de hacer eso porque si no iba a seguir teniendo parálisis que si bien uno las entiende ya cuando sabe lo que son,
siguen siendo igual de feas cada vez que pasan. Muchas veces son con alucinaciones. eh, Muchas veces estás consciente de tu entorno, de si hay alguien al lado. Durante los años que viví en pareja, muchas veces em, intentaba pedir ayuda porque es un poco desesperante. Uno intenta como que, más sabiendo que hay alguien cerca, intenta como pedir un poquito de ayuda, pero obviamente no pasa nada porque directamente uno ni siquiera se está moviendo. A lo sumo se puede llegar a notar, una persona que esté al lado tuyo puede llegar a notar eh, que respires un poquito más rápido, que se te acelere el corazón, pero no se va a dar cuenta que estás en una parálisis ni nada por el estilo. Eh, y bueno, ese es otra cosa también que la verdad es bastante fea, referida a este tema de los sueños. Yo entiendo que son parálisis básicamente, pero también hay mucha gente que cree que es algo paranormal o algo por el estilo. Para mí no, pero bueno. Este. Tendría una banda para hablar de sueños, pero yo creo que ya estoy por hoy. Eh, tengo un montón de sueños. Una vez tuve una pesadilla que es parecida a la serie del Eternauta que salió hace poco, en la que, bueno, habían extraterrestres y convencían a la gente para ir a un estadio y ahí se las las convertían como en combustible para sus naves, metiéndolas como en una trituradora gigante. Probablemente haya tenido, no sé si relación, pero no con una película de Jimmy Neutron, pero la verdad no me acuerdo si salió antes o después de que yo tuviese esa pesadilla. Pero esa pesadilla me la acordé durante muchísimos años. Bueno, hasta el día de hoy también. Así que bueno, eso. Demasiado por hoy. Hoy sí la estiré bastante, pero se ve que es un tema que me interesa. Así que nada,